No hay plan B. Esta es la palabra de la obediencia. Sabes que en nuestro contexto hoy es lo que se conoce como el Good Friday, el viernes bueno. La pregunta es, ¿y cómo podría ser viernes bueno cuando se trata de un evento que conmemora un día de sufrimiento y muerte por los malvados, la muerte de Jesús? ¿Cómo es posible que podamos llamar esto un viernes bueno? No hay certeza en cuanto al origen del por qué se le conoce como Good Friday. Algunos dicen que tiene que ver con una frase muy antigua, God's Friday, o una frase en alemán, God Freitag, que al final significa que el viernes es de Dios, que algo importante Dios hizo el viernes. Ahora, por supuesto que el viernes es el día en que Jesús fue burlado, flagelado, llevado a la cruz del Calvario y morir. Pero debería de tener algo bueno. Para los cristianos debería ser un día bueno. Debería de ser un Good Friday porque celebramos la mejor semana, el mejor inicio de fin de semana en la historia del mundo. El viernes debería ser bueno porque recordamos el día en que Jesús de manera voluntaria sufrió y murió por usted y por mí, clavando nuestros pecados en la cruz y cargando el castigo por esos pecados. El Viernes Santo debería ser bueno, porque a pesar de ser un terrible día por lo que representa la historia de la crucifixión, usted y yo podemos disfrutar los beneficios de ella. Podemos disfrutar del amor de Dios, del perdón de Dios, la salvación. Podemos disfrutar ir a la presencia de Dios cuando querramos, porque Cristo lo ha hecho posible en la cruz. Y el Viernes Santo debería ser bueno, porque marca el día en que la ira y la misericordia se encontraron en la cruz. Es por eso que el viernes es tan oscuro y al mismo tiempo tan bueno. Esta es la palabra de la obediencia que nos muestra cuán bueno fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tengo sed. Juan 19. Tengo sed. Esta es la más corta de las 7 últimas palabras de Jesús. En español son 2 palabras, tengo sed. Sin embargo, en el griego es una sola, dipso. Tengo sed. Fueron las palabras dichas por el sufriente Salvador un poco antes de inclinar la cabeza y entregar el Espíritu. Estas palabras están registradas únicamente por Juan el Evangelista, pero son palabras que no solo evidencian su humanidad, sino que también resaltan su gloria divina. Ahora, tengo sed, primero que nada, es el cumplimiento de una antigua profecía. Es el Salmo 69, verso 21. El Espíritu de Dios movió a David a decir acerca del Mesías venidero lo siguiente: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es una profecía que se cumple en Jesús. El sufrimiento del Salvador casi ha terminado. Ha estado colgado en una cruz por varias horas, pero la obra no está concluida hasta que grita, tengo sed, y se cumple la profecía dicha cientos de años atrás. Tengo sed. Además de ser una profecía cumplida en Cristo Jesús, nos da varias enseñanzas para nosotros. La primera de ellas es esta: tengo sed es la evidencia de la humanidad de Cristo. Jesús era Dios, pero también era totalmente hombre. Esto es algo para creer y no para especular. El propio Jesús nos advirtió en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, había una íntima comunión entre Hijo y Padre en el mismo nivel. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era Dios. Y el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Primera carta a Timoteo 3:16.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No solo Jesús era Dios, también era hombre. Más que especular, debemos admirar y adorar su deidad y su humanidad, y la unión perfecta de estas dos en una sola persona. El Señor Jesús no era un hombre divino, ni un Dios humanizado, era el Dios hombre. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, perfectamente Dios, totalmente hombre. Y el apóstol Juan escribiría más tarde en la primera carta, en el capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo cual tenemos visto con nuestros ojos, que hemos visto y nuestras manos han palpado, han tocado la palabra de vida. Jesús era perfectamente humano. Estas palabras tengo sed son evidencia de esa humanidad perfecta. Jesús está cerca del final de la vida humana. Su humanidad está expirando. Lo siente. Ha sido colgado en la cruz durante tantas horas. A Jesús se le hace difícil siquiera respirar. Está colgado de sus brazos. Debe levantarse de vez en cuando si quiere respirar, impulsarse desde la cadera hacia los hombros, pero todo le duele. Tiene la boca reseca, es humano, tiene sed. No se trata de una obra de teatro en la cruz. No se trata de alguien que está simplemente caracterizando a un personaje. No es alguien que está emulando una historia para ganar reputación o fama como actor. Es alguien que está siendo torturado literalmente. Este fue el sufrimiento físico tangible. Tengo sed. Jesús era hombre. En la época de Juan había una herejía en marcha que decía de que Jesús realmente no vino en carne y hueso y que no sufrió de una muerte física espantosa en la cruz. Además, se creía que la carne era del reino del mal, que no tenía nada que ver con lo espiritual, solo el espíritu era capaz de tener contacto con lo divino. Así que Jesús no murió realmente, solo apareció, solo fingió. Juan dice, no, era 100% humano, tuvo sed. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino, vivió, murió como humano en la tierra, experimentó la dificultad, la sed, la angustia que experimentamos usted y yo todos los días. Tengo sed, nos recuerda la humanidad de Jesús. Por supuesto que tengo sed, es el grito también del Salvador, como una expresión de su sufrimiento corporal agónico. Para darnos cuenta de algo de lo que había detrás de estas palabras, tengo sed, debemos recordar lo que había precedido antes de la cruz. Después de instituir la cena en el aposento alto, seguido de largo discurso pascual a sus apóstoles, Cristo el Redentor se traslada a Getsemaní y ahí durante una hora pasó por una agonía. Su alma estaba muy triste. Mientras contemplaba la terrible copa de la muerte por delante, no derramó gotas de sudor, sino grandes gotas de sangre. Su lucha en el jardín terminó con la aparición del traidor acompañado por los religiosos que habían venido a arrestarlo. Fue llevado ante Caifás y aunque estaba en medio de la noche, fue examinado y fue condenado. Lo retuvieron hasta la madrugada y después de que terminaron las agotadoras horas de espera, fue llevado ante Pilato y después de una larga prueba se ordenó que lo azotaran. Después fue conducido al juicio ante Herodes y más tarde entregado a manos de los brutales soldados. Nuevamente se burlan, lo azotan y lo regresan a Pilato. Con espalda ensangrentada, cargando su cruz bajo el calor del sol, casi del mediodía, viaja hasta llegar al Gólgota, al lugar designado para la ejecución. Entonces sus manos, sus pies son clavados en la cruz y durante 3 horas permanece allí colgado, expuesto a los rayos del sol, cayendo sobre su cabeza, coronado de espinas. ¿Cómo no tendría sed? Por eso grita, tengo sed. No era un llamamiento a que tuvieran piedad de él. No era un pedimento de alivio de su sufrimiento, sino la expresión
de la intensidad de la agonía que estaba experimentando. Tengo sed. Jesús se podía haber bajado de esa cruz. Jesús, siendo Dios, pudo haber aniquilado a los que lo crucificaban. Con un solo movimiento de manos pudo haber convertido el vapor del aire o cualquier asunto de la naturaleza en agua para que Él satisfaciera su necesidad, pero no lo hizo. Soportó todo eso por ti y por mí. ¿Por qué? Porque no había plan B. Porque Él debía ser el siervo sufriente que vino por amor a morir por ti y por mí. Es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios en Cristo es invaluable, es grandioso, maravilloso. El amor de Dios en Cristo es inclusivo, todos estamos incluidos, no importa el color de la piel, el idioma, el lugar donde nacimos. Pero el amor de Dios en Cristo es muy caro. Dio a su Hijo único, tuvo un altísimo costo, vino a sufrir en la cruz por ti y por mí. Es gracia, pero muy cara. Tengo sed nos recuerda que el Salvador era humano. Nos recuerda la profunda agonía que sufrió en la cruz por ti y por mí. Pero tengo sed también nos recuerda la sumisión del Salvador en la voluntad de su Padre. El Salvador tuvo sed, y ya que es Dios, Él poseía todo el poder en el cielo y en la tierra. Y si hubiera elegido ejercer su omnipotencia, podría haber satisfecho fácilmente su necesidad. Pero no lo hizo. El mismo Dios, siendo el mismo Dios de la antigüedad, que tuvo el poder para abrir el Mar Rojo, cruzar el Jordán, que se cayeran las murallas de Jericó, crear todo lo creado, todo lo que existe, el mismo que le dio un hijo en la vejez a Abraham y Sara, el mismo que tuvo el poder a través de Sansón para derrotar a los filisteos, el mismo que tuvo el poder para que María tuviera a Jesús, pudo haber hecho una manifestación milagrosa y satisfacer su sed, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar aquello que se había perdido. Porque Él tenía una misión divina que cumplir y se sometió a esa voluntad hasta el final para que se cumpliera la profecía que demuestra la perfecta obediencia a la voluntad de Dios, de Jesús. Hay un canto maravilloso que dice así: bien pudo hacer robots que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo y no solo una vez. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con él. Bien pudo hacerlo cientos de ellos, era muy fácil para él, pero no quiso. Bien pudo hacer seres de hojalata y de papel que con aplastarles un botón gritaran aleluya y dijeran amén. Bien pudo hacer robots que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensaran en reunirse y con puntualidad, pero no lo hizo. Dios demanda de nuestra vida obediencia, pero jamás obligada, siempre por amor a su voluntad. Cristo es el ejemplo perfecto del Hijo sufriente que hasta el final doblegó su voluntad a la de su Padre, Dios. Por supuesto, si nos preguntamos qué demanda Dios de nosotros, la respuesta la sabemos. Dios demanda que le obedezcamos siempre por amor. Escucha, no hay plan B. Cristo murió en la cruz y estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Y en esa muerte, Él vino a ejemplificar lo que significa obedecer a Dios en su totalidad.
Él es nuestro ejemplo. Solo Él pudo hacerlo, el Mesías prometido, para darnos ejemplo a ti y a mí de cómo obedecer a Dios.